Buenas tardes, don Gonzalo. Buenas tardes, don Daniel. Muy cansado. Con la energía espiritual uno no se cansa, don Daniel. Es que hoy hemos tenido otro magnífico seminario, el 7º, de don Gonzalo. Y bueno, es todo el fin de semana y cansa, me imagino, ¿no? Sí. Hombre, cansa mucho. Sí. Con lo cual, pues bueno, oye, pues nada. Pues aquí estamos y estamos con una carta nueva. Sí, una carta nueva, efectivamente. Un arquetipo nuevo, muy interesante. Sí, además que viene genial porque es justamente lo que has hecho ahora en el seminario, ¿no? Es la carta del hierofante, la carta número 5, o también se le llama el sumo sacerdote. El hierofante es lo mismo, significa lo mismo, es un término más egipcio. Y es curioso porque en la tradición de Mebes este arcano tiene nombre y apellido, que no sé si te acuerdas quién es. El Papa, el emperador. No, el emperador es el 4, el Papa. Este es el Papa, pero la figura que aparece ahí representa a alguien. Pues ahora mismo es que no... Vale, pues mira, me pasó una cosa. Cuando Lina estaba dibujando las cartas, le mandé la descripción de Mebes. Y ella dibujó la carta y luego cuando la vi me sorprendió, porque yo creo que es el único tarot que existe en donde el hierofante tiene la tez de color oscuro. Y ella lo pintó intuitivamente. Ella no, en la descripción no se ponía que el hierofante o el papa o el sumo sacerdote tenía la piel de tez oscura. Y es así porque el hierofante representa a Yetro. Ah, Yetro. El gran maestro de Moisés, el suegro. Sí. El suegro de Moisés, wow. Y Yetro tenía la tez negra porque yo creo que era de origen etíope. Entonces, bueno, es una primera cosa que es curiosa. O sea, que es, al final es una representación. Yetro era un gran maestro y la palabra clave es el hierofante es nuestro gran maestro, pero nuestro gran maestro está dentro, no fuera. Sí, muy interesante. Y muy interesante la historia de Yetro, porque creo que pertenecía al grupo de magos del faraón y creo que discutió con alguno porque unos utilizaban, digamos, la magia no adecuada y él era, digamos, un hombre espiritual y se retiró. Pues sí, pues esa es la tradición. Coincide también con los orígenes del tarot, que es, según Mebes, es egipcio. Y bueno, ya digo, según la tradición que nos enseñó Julio, representa a Yetro. Y bueno, es un arcano muy importante. ¿Por qué? Porque representa el mundo interior, como también lo representaba la sacerdotisa. Y la clave está en el mundo interior. En algún vídeo hablábamos de cómo el mundo actual nos lleva siempre al exterior, ¿no? Incluso algunas creencias religiosas nos llevan a buscar a Dios fuera, pero eso es un camino que es el camino interior, ¿no? El camino espiritual es el interior. Claro. Y muchos místicos cristianos, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, escribió un libro que se llama El castillo interior, ¿no? Pero bueno, hay mucha tendencia a que sea la búsqueda exterior. Es decir, puedes estar buscando durante 10.000 años en el exterior que no vas a encontrar ningún camino espiritual. Y esta es la primera pista que nos dice que es un camino interior. Y esto es porque lo exterior es una proyección de lo interior. No es, primero está lo interior y luego está lo exterior, con lo cual siempre hay que buscar dónde surge, dónde está la causa, no dónde está el efecto. Efectivamente. Y el primer mensaje, el maestro interior. Aquí habla del maestro interior. Existen maestros interiores no encarnados, pero que también nos habla de que nuestro maestro es nuestro propio interior. Como algunos dicen, el yo superior. Efectivamente. Que algunas personas llaman el yo superior. Entonces, primer significado, importantísimo. Segundo significado, la carta, el sumo sacerdote está ya dentro de un templo. Habíamos visto en las anteriores cartas la emperatriz, que era
naturaleza, el reino, digamos así, puro. Luego viene la forma que es el emperador, y aquí viene el hierofante, que ya está dentro de un templo. Es decir, el templo tiene una simbología muy sencilla. Es el triángulo de la emperatriz, sostenido por las dos columnas de la sacerdotisa, Jaquim y Boaz. Ese es el templo. Y aquí, es decir, de alguna manera, también nos está hablando del cuerpo humano. Es decir, porque uno de los significados más importantes del hierofante es la respiración. Es decir, cuando empieza la respiración. Si te fijas, tiene dos adeptos sumisos. Es decir, el hierofante controla totalmente la dualidad. Y esa dualidad se puede entender en términos de respiración, expansión, contracción, o las energías que vehiculan nuestra columna vertebral, Ida y Pingala, una energía que sube y una energía que baja. Lo importante es que desde ese mundo espiritual se controla perfectamente la dualidad. De hecho, el símbolo del hierofante es este, que también es la bendición papal, si se da bien, que es el ternario sobre la dualidad. 2 más 3 igual a 5. Sí, pero es muy importante que el 3 esté arriba. El 3, la Trinidad Sagrada controlando la dualidad. Porque hay un símbolo que es opuesto. Que es al revés. Que es este. Sí, mejor no hacerlo. Pero si te das cuenta, este símbolo es muy característico de nuestra época. De hecho, era el símbolo que utilizaba Churchill. Ya. Ahí lo dejas. Efectivamente. No. Entonces, has comentado, entonces es la sacerdotisa más la emperatriz. O sea, la emperatriz que representa el templo. No, la emperatriz es la manifestación sagrada. El 3. Sí. Es o sea, el triángulo. La manifestación en equilibrio, en armonía de lo interno y lo externo, formando un todo. Eso genera la forma, y la forma se llena de esa manifestación sagrada y genera el templo, ¿vale? Y en cierto sentido ese templo es el cuerpo y la vida biológica. Por eso es tan importante la respiración. Pero la respiración física es más importante la respiración espiritual. Es decir, esta carta nos habla de todo aquello de que nos rodeamos y todo aquello de lo que oímos, de lo que leemos, nos influye. Tiene que haber una respiración horizontal, que es la respiración biológica, pero hay una respiración vertical. Y esa es súper importante. Y ahí la carta, el hierofante, nos invita a una serie de ejercicios con, pues, ten cuidado con lo que comes, ten cuidado con lo que bebes, ten cuidado con lo que escuchas, o por lo menos selecciona, ten cuidado con lo que lees, ten cuidado con las personas que te rodean, con la música etc. Sí. Y esto es otro tema muy importante, porque actualmente estamos rodeados de un montón de estímulos, pues que tenemos que discernir, ¿no? Si esos estímulos nos llevan hacia arriba, o si esos estímulos nos llevan hacia abajo. O sea que el hierofante, en realidad, me acuerdo cuando lo estudié con don Julio, que básicamente ahí había que empezar a hacer o ayuno, no comer carne, claro, ahí entonces, un montón de... ahí es cuando... restringirte un montón de cosas. Vale, efectivamente. Para purificarte, ¿no? Es un proceso como... Ahí pasan dos cosas. Hay un ejercicio práctico que es, a ver, estamos llenos de contaminación espiritual. Entonces decía Julio, conviene disminuir la ingesta de carnes rojas por una circunstancia. Los animales que comemos, cuanto más desarrollado tienen el sistema nervioso, son capaces de absorber más el sufrimiento y de transmitirlo. Entonces tú, al comer, por ejemplo, carnes rojas o carnes de animales mamíferos grandes,
de alguna forma absorbes ese sufrimiento y ese sufrimiento se va colocando alrededor de tu aura con puntitos negros. Con lo cual baja, la respiración espiritual es más difícil. Te vas aislando de alguna manera, te vas aislando. De alguna manera te estás cubriendo de otro cuerpo psicológico más animal, más instintivo, ¿no? Entonces es mejor reducirla o incluso eliminarla. Sí se admitía, por ejemplo, la carne de los peces. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso de los peces es mucho más primitivo que el de los mamíferos, con lo cual, aunque hay sufrimiento, es un sufrimiento mucho más leve y es mucho más fácil de digerir. Decía eso, por ejemplo. Decía, pues, hay muchas cosas. Meditar, esta es una carta que invita a la meditación, una meditación regular. Meditar es como ir al gimnasio. Al principio te cuesta mucho, pero luego te vas habituando y luego lo necesitas. Entonces es una meditación, eso que nos invita a ir hacia arriba. También nos habla de una disciplina también en cuanto a deporte, nos invita a una disciplina también en realizar ayunos. Los ayunos facilitan esa respiración espiritual, aunque hay que tener siempre cuidado con los ayunos, siempre lo hemos dicho, e incluso periodos de abstinencia sexual, porque los periodos de abstinencia sexual potencian de alguna manera la energía creadora y permiten una conexión más directa con la fuerza de la creación. Y hay otro tema importantísimo que también se debe realizar en esta carta, que es el perdón a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque me diréis, pero ¿por qué me tengo que perdonar? Pues hay que perdonarse de muchísimas cosas. Primero porque en el seminario que hemos visto con don Gonzalo, normalmente cuando culpamos a alguien y de alguna manera estamos enfadados con alguien, en el fondo el origen es que estamos enfadados con nosotros mismos y nos culpamos a nosotros. Exacto. Pero nos quitamos ese peso trasladando la culpa al otro. Pues ¿por qué? Pues porque no actué de una manera, porque lo permití, porque no sé qué, porque mil cosas, ¿no? Sí. O hay muchos casos, pues eso, que suspendes. Vivimos en una sociedad basada en la culpa. Suspendes un examen, es que he sido un inútil, pero es que como no lo hice, porque no estudié esto, porque no sé qué. Vamos, es una cosa pequeña lo del examen, pero sí vivimos en una sociedad basada en la culpa y el castigo. Sí. Entonces esta carta invita al perdón, porque al perdonarnos nosotros vamos a limpiar ese canal que tenemos con nuestra propia divinidad y con nuestro propio maestro. Sí, tú fíjate lo que dices, porque es muy interesante, porque cuando alguien nos hace una faena, ¿vale? ¿Cuál es la primera respuesta? Este que es un tal o esta que es una cual, no sé qué. Pero si uno se observa bien, sabe desde el primer momento cómo es la otra persona. Con lo cual, tú sabiendo eso, consciente o inconscientemente, lo sabes de una de dos maneras. Puedes haber tomado medidas para que eso no ocurriera, por ejemplo, con lo cual, al final, la cuestión es que uno es 100% responsable de lo que le ocurre. Entonces, nunca podemos echar la culpa a otro o a otra de lo que nos ocurre, porque nosotros, en el fondo, lo sabíamos. Dicen, además, es curioso, hay estudios científicos que dicen que, por ejemplo, las decisiones que tomas, las tomas, no sé si 2 microsegundos o 3 microsegundos antes de que el cerebro la tome. O sea, de alguna manera hay un sentido intuitivo que está mucho más desarrollado que el cerebro, ¿no? Pero bueno, y por último, ya con esto creo que hemos dado muchas pistas de la carta. El símbolo de esta carta es el hombre de Vitruvio.
que es el hombre de alguna manera perfecto. Con lo cual, si recordáis, el hombre de Vitruvio es esta figura que pintó Leonardo da Vinci de un hombre con los brazos extendidos, formando lo que se llama un pentáculo. El pentáculo es una estrella de 5 puntas, en donde, y esto es muy importante, las puntas superiores son 3 y las puntas inferiores son 2. Es decir, lo que está representando es un hombre así. Esta es la punta superior y los 2 brazos. El pentáculo al revés, el pentáculo al derecho es un símbolo muy poderoso para la realización espiritual. El pentáculo al revés, es decir, Sí, no, sí, se entiende. las dos Se piernas, entiende, no hace las dos falta... piernas y la cabeza hacia abajo, es un símbolo involutivo, en donde prima la dualidad y los instintos más bajos, los órganos genitales, sobre la divinidad de la cabeza y los brazos. Con lo cual, tener mucho cuidado porque pensamos que los símbolos no tienen poder y los símbolos son puntos de energía muy poderosos que pueden influir sobre nuestro inconsciente y que incluso, o sea, pueden generar energía muy negativa que nosotros no nos damos cuenta, pero esa energía va entrando y es un símbolo pues que está relacionado con lo satánico, con lo cual es mejor evitar todo este tipo de simbología y siempre, siempre utilizar el pentáculo en positivo. Pues genial, don Daniel. Pues eso. Una carta excelente. Ya digamos como que se va materializando, ¿no? Exactamente, a medida Pasamos que de la idea a... vamos bajando, todo se va materializando. Porque Todo ya se está va en el templo, materializando. que es un... Claro. Y de alguna manera, el cuerpo es el templo y la respiración, hablaba de respiración física y espiritual, por ejemplo, en esta respiración es clave el yoga. ¿Por qué? Porque el yoga se basa en la respiración. Porque la respiración es la que controla la energía divina que sube y baja por nuestro interior. Genial. Así es que nada, a ver cómo se nos manifiesta el hierofante, porque a ti ya has tenido algunos esbozos con sí, con la emperatriz y el emperador. Sí. Sí. Y nada, y invitamos a nuestros oyentes pues que sigan con atención estos vídeos. Sí. Yo creo que me va a animar a hacer un seminario presencial que ya os informaré cuando lo haremos. Genial. Es una grandísima responsabilidad y quiero hacerlo bien. Genial, Porque al final esta tradición es una tradición sagrada. Genial, don Daniel. Pues nada, oye, muchas gracias, don Gonzalo. Gracias.